Buenos días, seguimos en este tiempo de Navidad. Hoy con este 26 de diciembre, la fiesta del protomártir, es decir, del primer mártir de la iglesia, San Esteban. Por eso se nos propone que meditemos, se proclame y se medite el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Del Evangelio según San Mateo. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomemos el texto de nuevo en esta fiesta de San Esteban, primer mártir de la iglesia. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Estamos en Navidad y esta es la semana que se conoce como la octava de Navidad. Toda esta semana es como un domingo continuado, como una gran semana del nacimiento del Redentor. Pero dentro de esta semana hay unas celebraciones como este martirio de Esteban, como en la fiesta de Juan Evangelista y como la fiesta de los santos inocentes. Hoy tenemos el martirio de Esteban. Y hemos venido como en una alegría y un tono muy grande en estos días, pues claro, estamos en un momento fuerte de la fe, pero vemos también el martirio del primero de aquellos que siguieron al que nació como niño y que murió en una cruz. Entonces, por eso este primer elemento, volvemos a tomar el texto, segunda lectura, todos los detalles, Mateo 10, versículos 17 al 22, para que hagamos nuestra lección bien hecha. La mirada en las letras, con la voz se proclama y el corazón reposa en el sentido. Miremos todos los detalles como siempre. Segundo momento, meditación. Celebramos entonces el gozo y la alegría del nacimiento del Redentor. El sol que nace de lo alto, en la noche buena, en la noche de paz, Dios ha cumplido las promesas antiguas y ha sido una noche muy linda. No fue fácil para José y María, conocemos las peripecias, el camino a Belén, el no ser aceptados en la posada, el tener que sufrir, pues no, Dios, creador del mundo, no tiene dónde llegar, quien lo aloje. Y viene un palacio natural que se convirtió aquel establo porque había la presencia de Dios en la santidad de María y San José y de los sencillos pastores que llegan a ver tal anuncio. Entonces, desde el comienzo de la vida de Jesús, pues viene a indicarnos que no ha venido a vivir en la plenitud de los lujos y las tranquilidades que nos damos los humanos. Dios viene a mostrarse, nace en un pesebre, en una humildad, en un contexto que fue difícil, pero que en la presencia de estos padres santos y en este contexto natural viene a decirnos, aquí me hago presente, aquí estoy yo, Dios en persona, nos dice Jesús. Pero este Jesús, que nos alegramos en esta Navidad, pues va caminando en la vida y va creciendo en sabiduría, en gracia con sus padres. Él, sabiduría de Dios, la tiene toda plena, la gracia es Él, es creciendo humanamente en años. Y en estos años que van pasando, pues va caminando hacia la cruz. Y va mostrando que sí hay un gozo de la presencia de Él, pero que no todo va a ser como la dulce Navidad, que no todo va a ser fácil, perfecto y claro desde el principio, para los que lo sigan a Él, luz del mundo. Porque como lo escuchábamos ayer también en el Evangelio de Juan, hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Y la luz vence las tinieblas, pero hay muchos que no quieren aceptar la luz. Y ese es el camino de esta historia de salvación, que ya hay uno que nos la dio, que ya hay uno que nos salvó, pero que en este caminar está este combate espiritual. Y aquel que acepta la vida de Jesús, pues tiene la alegría de
de estar en la presencia del Redentor y de nacer y de verlo nacer, pero también tiene la situación de la persecución, de las dificultades, y eso es lo que nos trae hoy esta celebración. La Navidad, el nacimiento de Jesús es camino de la cruz. Y los que lo quieran seguir y el que quiera vivir en la luz, pues tiene la oposición de las tinieblas y tiene las dificultades que se pueden presentar. Entonces aparece hoy Esteban como uno, el primero, pues primero estuvo también San Juan Bautista, que fue el precursor y que también murió. Pero dentro de los discípulos y apóstoles, este Esteban, el protomártir, pues sufrió lo que dice el Evangelio de hoy. Entonces empecemos a mirar cómo Jesús dice que hay que cuidarse de los hombres porque los van a entregar a los tribunales y los van a azotar en las sinagogas. Esto es cumplimiento de la primera lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos muestra cómo fue el proceso de Esteban, que debatía con otros, de otra sinagoga, los libertos, no fueron capaces contra la sabiduría de él, y empezó a hablar y tener una visión muy grande y a escandalizarse a aquellos que escuchaban esas palabras tan profundas de Esteban y lo sacan de la ciudad y lo matan apedreándolo. Inclusive Saulo, un joven, cuida los vestidos. Este Saulo después será San Pablo, que se convertirá. Pero está esto, azotado, en este caso apedreado, maltratado por el nombre de Jesús. Y entonces por eso sigue diciendo Jesús, a causa de mí. ¿Cuál era el delito de Esteban? Hablar de Jesucristo Salvador y verlo a la derecha del Padre, como está en la narración de los Hechos. El escándalo para los judíos, el escándalo para los principales jefes religiosos que también habían llevado a Jesús a la muerte, pues ahora, en el primero, que se declara a favor de él, ya lo habían hecho, lo vienen haciendo pues los apóstoles y estos primeros cristianos, pero el primero en sufrir el derramamiento de la sangre es Esteban, contundentemente inspirado por Dios. Por eso dice Jesús que a causa de él serán llevados ante gobernadores, reyes, para dar testimonio delante de ellos y los paganos. Y aquí viene el respaldo de Dios en este versículo que sigue, en el versículo 20. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se los dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablarán ustedes. Miremos la primera lectura. La sabiduría, la capacidad con la que habla Esteban, es Dios diciendo, miren que se cumple. Aquellos que siguen la luz tienen la doctrina, la capacidad, las palabras, el respaldo del Espíritu en lo que dicen y en lo que hacen. Así haya que dar la vida, porque no hay que temerle a los que matan el cuerpo. Más bien quedarnos por fuera del reino en un designio de no aceptar la luz y la voluntad de Dios. Y Esteban, lleno de esta plenitud, tiene la luz del Espíritu para hablar fuerte y claro. Se cumple esta palabra. Y entonces sigue diciendo cómo habrá entre distintas familias, situaciones, hermanos, padres, hijos, pero ustedes van a ser odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Contextos de la primera iglesia que nace en una situación de conflicto contra los judíos y después contra Roma, conflictos que se han dado en la historia y que hoy con el testimonio de Esteban tenemos la capacidad de decir, y en esta Navidad que seguimos al que ha nacido humilde en un pesebre, que es Jesucristo, Salvador, Redentor del mundo, y que el seguimiento de ese es Dios dándonos la fuerza y la luz para luchar contra las tinieblas que siguen queriendo invadir el mundo, las vidas con tantas propuestas. Pues Dios hoy nos muestra los testigos de la luz. Hoy Esteban, en esta Navidad, gozo, alegría, cantos, hemos celebrado villancicos, pero aparece aquí ya una primera muestra en esta situación de alegría, que es que los que seguimos a Jesús, pues como Él, vamos por el camino de la cruz, como Él, vamos en un combate espiritual de la vida, que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Y entonces en esta meditación yo los invito a que comprendamos esto. No hay que temer. El que busca la luz tiene el respaldo del Espíritu. Dios, a través de los profetas, a través de Él mismo, empieza a decir, esto puede pasar, pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y Dios prepara. Por eso Esteban, diácono, mártir, que fue uno de los designados para servir en las mesas, que empezó a servir, y eso fue su vida, el diaconado, pues llegó un momento del testimonio total, delante de aquellos que querían apagar su voz, y Dios lo respaldó y le dio la fuerza. Hagamos oración.
Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has venido a iluminarnos en esta Navidad. También nos permites hoy, en este tiempo de alegría, ver como uno de los que te siguió a ti, Jesucristo, Redentor, Salvador del mundo, que has tomado la condición humana, pues te ha seguido hasta la cruz, hasta el derramamiento de sangre. Permítenos que en este día no tengamos miedo de dar testimonio, que tengamos valentía de proclamar nuestra fe, que seamos concordes, que tengamos coherencia con lo que hacemos y decimos, que verdaderamente seamos cristianos en todo el sentido de la palabra, que en esta Navidad que es luz, que es alegría, que es el nacimiento de Jesús, sol que nace de lo alto, pues venga a iluminar inclusive estos caminos de seguimiento de Jesús que son cruz, que son ofrecimiento, que son testimonio, que son martirio del día a día en los ofrecimientos diarios y también el posible martirio de la sangre. Que podamos dar un testimonio de fuerza, de valentía, de gozo. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que en este día, que es día de Navidad, que seguimos en esta semana de alegría, pues meditemos hoy qué testimonio estoy dando. Porque si he celebrado Navidad es porque creo que Jesús es Dios. Mi vida respalda esta fe y esta alegría que tengo en este contexto. ¿Cómo estoy dando testimonio de la presencia de Jesús en mi vida? Hay un martirio que es el del día a día y es hacer las cosas y hacerlas bien. Pidámosle a Dios la fuerza de seguir siendo testigos de Él, de seguir llevando su nombre y su palabra. Ofrezcámosle también en esta Navidad, hoy puntualmente, después de este día, qué bueno hacerle el bien a alguien, hacer una oración de intercesión por alguien. Hay cristianos que en muchas otras partes del mundo están sufriendo porque son maltratados por grupos islámicos o por otro tipo de grupos o por ateos o por un montón de persecuciones. Hagamos hoy una oración por todos aquellos que están perseguidos por su fe. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.